Yo frente a la andanada, podemos diferir, ahora le dan al caballo Suárez. Yo ante la andanada ratifico mi filosofía. Acá la gran noticia, lo hablábamos con Artemio el otro día al aire, es el ajuste. Estamos marchando hacia una catástrofe social, Hugo, y no veo solución. No es que veo que si esto evoluciona, llega alguna inversión o mejora no sé qué dato. Y yo estoy muy preocupado por la distorsión plena y absoluta de la comunicación. Porque una cosa es que vos me digas, bueno, tengo este dato, bien, ahora es permanente y hay un ocultamiento alrededor de situaciones sociales muy graves. Hubo recorte en todos los programas del Estado, en todos los programas de asistencia social. La jubilación, atenti, se acabó. En términos conocidos, la jubilación que se restringe a un 15% de las personas, algo más, de determinada edad para abajo. ¿Qué va a pasar acá? ¿Entendés? Yo creo que ese es el foco informativo que yo estoy poniendo, porque todo lo demás se puede discutir todo lo que quieran. Inclusive yo podría argumentar que el gran lavador de Lanús está involucrado en los Panama Papers, pero tampoco me interesa hacer pasar el eje jurídico de una realidad político-económica. Me preocupa mucho y me preocupa que el colchón que ha recibido buena parte de la sociedad del ciclo de crecimiento industrial de los 10 años previos opere como contraste para permitir aguante sobre el ajuste que se está desarrollando, en vez de establecer una reacción, tomando en cuenta de todos modos que estamos en el periodo inicial. No sé cómo lo ves. Sí, pero... Muchas gracias. Hay algo que tal vez en ese aspecto estamos difiriendo, Gabriel, que la ofensiva de los medios sobre hechos también grotescos como el de López ha producido una bomba neutrónica en el interior del peronismo. Y en ese sentido, la fortaleza que hoy tiene, en términos relativos, el macrismo está basado en dos cosas. Primero, porque hay una cantidad de gente que lo votó convencida del macrismo, el núcleo duro del macrismo, que por supuesto va a seguir apoyando. Lo fluctuante, ahí está jugando un elemento muy importante, que es, nosotros estamos haciendo este ajuste para beneficiarlo a usted, que es el lenguaje, para ver, ¿somos nosotros o esta gavilla de ladrones que nosotros se los ponemos todos los días en la pantalla de televisión? Al mismo tiempo, esa disyuntiva que plantea el macrismo hacia el interior del peronismo en general, ya sea partido justicialista, kirchnerismo, ha producido sus efectos. Hay fragmentación, sí, claro. Hay un debilitamiento progresivo del Frente para la Victoria. El caso del movimiento Evita es un caso concreto. Está bien, no se han ido del Frente para la Victoria, pero han formado bloques por separado. Vos tenés casos de tipos que eran esperados. Yo muchas veces dije aquí, ¿quién conoce a Mansur? Bueno, ahora uno lo conoce bien. Mansur ha dado por enterrado ya el kirchnerismo. Ni hablar, no sé si pudiste leer la carta que escribió Pacho O'Donnell. A mí no me sorprende para nada lo de Pacho O'Donnell, porque sabíamos el carácter saltimbanqui de toda la gestión. De toda la gestión. Pero es muy interesante ver los términos, porque vos podés decir, bueno, ponele en el mejor de los casos, estoy sorprendido, la verdad que yo no sabía todo esto, pero lo hace con un lenguaje típico de la nación. El repliegue y la dispersión opositora no implica que la realidad económico-social no exista. No, pero por supuesto. Es decir, durante el menemismo, más allá de que las comparaciones puedan ser equívocas y no todo es comparable, pero durante el menemismo hubo momentos, vos recordás, que la oposición no era más que en una elección bordón, como una opción que nadie confiaba demasiado, pero decimos, bueno, le pongo. Y después el MTA por un lado y el CTA por el otro. No había mucho más de oposición. Madres, organismos de derechos humanos y poco más. Hoy el Frente para la Victoria va en camino de la dispersión, pero no oculta el hecho real del plan de ajuste, así como el hecho de la ausencia de una oposición política contundente durante los 90 no logró ocultar que se estaba desestructurando la industria nacional y desnacionalizando el país. Eso es una realidad también. Entonces nosotros
Yo lo que digo, la discusión informativa. El volumen informativo no puede pasar por datos que están poniendo los desencuentros políticos opositores lógicos de una derrota por sobre la realidad económico-social, ¿me entendés? Claro, está bien, pero ahí hay una paradoja muy fuerte. Fíjate que un gobierno que aún con todo su zafarrancho mantiene, vamos a suponer en el cálculo más pesimista, un apoyo de un 45%, no puede hacer un acto público sin vallas, sin gendarmes, sin policías. Sí, no sé si llega al 45 ahora. Bueno, pero dame por cierto para este análisis un 45%, y vos no puedes hacer un acto público, y no sé lo que va a ser el 9 de julio en Tucumán. Es más por contraste con lo otro que, claro, que por apoyo. apoyo. Y por otro lado, el referente movilizador de la política argentina, que es Cristina Fernández, está refugiada en el Calafate. Imposible hacer política con un teléfono, con una red social. Eso es una soncera, realmente. Dura un mes eso. Y además, esa referente, en última instancia, ahora se puede apreciar con mucho más nitidez. Vos recordarás que muchas veces lo señalé, que yo dudaba mucho de la construcción política de Cristina Fernández. Y hoy eso se expresa claramente. El movimiento de Evita fue a verla al Calafate. Sí, tuvo una reunión. Conozco la reunión y algunos de los contenidos. Y entonces, cuando ella decide no asumir la conducción, lo que está proponiendo es la dispersión. Si no hay conducción, hay dispersión. Esto es un A más B, es esto realmente. Totalmente. Y algo de eso marcamos y lo reafirmamos cuando surge la propuesta del Frente Ciudadano y ves cómo se desarrolla en la semana posterior a la locución. Era una idea correcta, una idea interesante, pero en la convocatoria había una lectura de subtexto que la leyeron todos los militantes. Era, vengan todos, lo conducimos nosotros. Es un hecho prácticamente irrelevante cuando vos tenés que disciplinar a través de un grupo de sectores cercanos a gobernadores, intendentes, secretarios generales de sindicatos, organizaciones sociales, personas que tienen trabajo y tienen poder. Pero tipo fíjate, organizativo cámpora, por así decirlo, sin generalizar en todos los militantes de esa corriente juvenil, me parece que hay un agotamiento y hay una necesidad de reflexionar para decir, bueno, abrimos el juego. Bueno, ahí yo reivindico lo que hemos hecho en Formosa, el documento de Formosa, que fue parar la pelota en un momento de fuerte agresión externa y de dispersión interna y empezar a pensar geoestratégicamente en una hoja de ruta por encima de las corrientes parciales. Me parece que el documento vale y es una señal en esa dirección. Ahora, la dispersión está instalada y la responsabilidad, y vuelvo a lo que vos decías antes, está siempre en la conducción. Porque si se te van, es cierto, algún dirigido traicionará, otro defeccionará, pero vos no lo supiste contener. No, de que si ya en los últimos años, bueno, en realidad desde que ella asume la presidencia, hay un cambio en la forma de manejo de la política concreta, la política, cómo se vertebra la política, no frente a los micrófonos, sino detrás de los cortinados. La hacía Néstor Kirchner. Cristina nunca hizo eso. Los otros días hablaba con un ex ministro off the record, un ex ministro de Cristina Fernández, y en esas confesiones yo apuntaba muchas cosas que le decía, yo no puedo entender que llame a los gobernadores, llame a intendentes, pero fundamentalmente a los gobernadores, para que escuche su discurso, después se levantaba y se iba a Olivos. Eso no cabe en la cabeza de nadie que haya hecho política, no a nivel presidencial, sino directamente en un centro de estudiantes. Ya, no. Entonces, y él me decía, mira, había una vez, lo cita a 4 gobernadores que dijeron, bueno, venimos, supongo, para establecer políticas en común. No, los llamó para retarlos. Entonces, así realmente no se puede hacer política. Hubo ejemplos, además de sindicalistas, ¿no?, que se hicieron presentes en aperturas de sesiones con el afán de apoyar y recibieron dentro del discurso golpes medulares. Claro. Ahora, no se entiende muy bien cómo un muy buen cuadro político, una excelente oradora,
una persona con mucha experiencia, ha hecho todo, diputada, senadora. Es cierto, nunca tuvo cargos ejecutivos, salvo que el cargo ejecutivo le vino como la presidencia de la Nación. Cometa estos errores tan torpes, y si estos errores los repetís ya desde el llano, la suerte está jugada en ese aspecto. Lo cual también, en la evaluación informativa, perdóname que insista con esto, no implica que uno no evalúe el proyecto industrial, el proyecto tecnológico, el ARSAT, la energía nuclear, los acuerdos con China, la posición tercerista, la ampliación del mercado interno, el beneficio para jubilados, la asignación universal. Es decir, aquí hay una serie de elementos, la continuidad de las paritarias, que permite, independientemente de errores estilísticos de conducción, valorar la concreción. Claro, pero eso que estás diciendo es el 49% que obtuviste. Ahora, cuando perdiste, lo que hay que evaluar son tus déficits, sin olvidar, por supuesto, porque si no hubiera existido todo eso que decís, hubiera sacado el 20, sacaste el 49, pero perdiste. Y entonces a partir de la derrota, que además, en realidad vos sacaste el 38, porque el 51 te llega como consecuencia del balotaje. Uno tiene que llegar más del 51 y uno un poco menos del 51. Por eso dudaba ese 45 que insistís después de 6, 7 meses en favor de Macri. No sé si lo conserva. Bueno, fue muy por descarte el voto. Tomo el voto Frente Renovador. La encuesta de Rouvier, que fue un hombre y sigue siendo un hombre que valora positivamente el kirchnerismo. Sí. Y él también le da por arriba del 50% en sus encuestas. Ahora, si eso fuera así, la pregunta que uno tiene que formularse es ¿por qué? ¿Por qué? Si después de todo lo que ha hecho Macri, obtiene ese porcentaje, y además, en ese aspecto creo que el efecto tema corrupción es lo que le ha permitido sacar cosas por goleada en el Parlamento. No hubiera tenido ni esta ley de branqueo, ni los 2 jueces a la Corte, posiblemente lo hubiera sacado igual, pero no por goleada. Ahí me parece que hay que evaluar. Me fatigaron hace 2 años amigos, compañeros, con el cartelito Clarín miente, ¿no? Está bien. Ahora, cada vez que Clarín hace una acción comunicacional, los embocan. A mí me preocupa eso, porque una cosa es que vos digas, yo al compañero que delinque, corto mano, corto fierro. Otra cosa es admitir todo lo que dicen los medios concentrados. Estamos muy a merced de los cachetazos de esos medios. Yo prefiero desconfiar de las versiones de Clarín y comerme algún problema interno en el movimiento antes que salir corriendo y decir yo no fui, este fue, como han hecho algunas corrientes internas del Clarín. Bueno, lo que pasa, los veo conducidos en su acción por el efecto que generan las portadas de Clarín y los análisis de La Nación. En el tema López, ahí Clarín no tiene nada que ver. Lo posterior puede tener, pero la escena es tan grotesca de un secretario de Estado con rango ministerial, porque en muchas cosas estaba por encima de debido, que aparezca en esta situación que todavía no tiene una explicación demasiado lógica, de un tipo que aparezca a las 4 de la mañana tirando bolsos sobre una cerca. Entonces, eso es, y además porque ha debido a sus 2 manos derechas, tanto Jaime como López. Jaime está sentenciado y está justamente sentenciado. La verdad que los despropósitos de Jaime son increíbles, porque ya tomad en cuenta que uno sabe que en las compras, que en las obras públicas hay un porcentaje incluido, que tradicionalmente era un 10%. Ahora, que además de todo eso, vos compres trenes en España que no entran en uso y van a chatarra, es criminal realmente ese tipo de cosas. Y después lo tenés a López en esta situación que no necesitas pruebas, porque si el tipo tenía un patrimonio de 2 millones y aparece tirando 9 millones de dólares, su declaración patrimonial está claro que hay una situación de una irregularidad evidente. Y era el tipo que asignaba las obras públicas. Entonces ahí tenés un efecto muy, muy duro. Y además tenés el hecho de que tanto Jaime como López
no era que entraron al gobierno hace 3 años. Han hecho un recorrido de los últimos 30 o 35 años desde que Kirchner era intendente de Río Gallegos. De manera que esto tiene un efecto sobre bases no endebles como las Islas Seychelles o otro tipo de denuncias que se hicieron. Entonces, sobre eso, indudablemente, los tipos que tienen que ir a poner la cara y que además la forma como hoy se discute, bueno, tirame cualquier cosa que me va a decir, yo te digo López y te vuelvo a repetir López, es lo que hacen los debates. Sí, no es la función nuestra, podríamos así decir, sino situar. Pues yo te puedo decir Panama Paper y te lo digo con 15 empresas firmadas, corroboradas por el presidente de la Nación, que debe ser el que da el ejemplo a la hora de recaudar impuestos, no debe evadir. Acá hay mucho más dinero que el que las bolsas de López denotaban, pero yo no quiero entrar en eso. No, yo tampoco, pero salvo al momento, nunca, siempre digo que no hago análisis político a través de la corrupción. Ahora, cuando hay una situación que vos no la podés eludir, porque no es Báez, que es un empresario vinculado a la obra pública, es un funcionario, es un secretario de Estado. Sí, Macri es su presidente, está bien. No, está bien, pero en última instancia, vos sabés que si lo de Panama Paper hubiera ocurrido en 2015, en el último semestre del 2019, hubiera sido una bomba. Ocurrió en los primeros 6 más, ocurrió en los primeros, en el primer mes de gobierno, con un gobierno que viene con el 51% de los votos del balotaje. Por eso tiene, más toda la cobertura mediática, no es comparable en cuanto al efecto depredador que tiene los bolsos de López con los Panama Papers de Macri. El efecto, bueno. El efecto, está bien. Pero en última instancia esto Lo que pasa es que yo no me permito hacer demagogia, porque si no te tenés que desmarcar y comparar. Y vos decís, no, pero acá hay situaciones que no son comparables. Una cosa es destruir una nación, otra cosa es construirla. Una cosa es tener un delincuente y otra cosa es tener una organización corrompida de manera plena, porque depende de las grandes empresas transnacionales. Son distintos planteos. Un dato más, pero entiendo tu punto de vista. Un dato más, Hugo. Se viene la reorganización de la CGT, va a haber varias listas, pero una de ellas va a ser bien distinta de las demás y tiene apoyo de la UOM. Creo que vale la pena tomarlo en cuenta. Tenemos novedades. ¿Cómo es eso? Tenemos novedades. Tenemos a la Corriente Política Sindical Federal, el MTA, más otros sectores internos de carácter industrial combativo, juntos haciendo fuerza por una presión interna dentro de la CGT al punto de condicionar el próximo rumbo. Después está Smith, después está Daer, después está Sacía, hay varios que van a estar en carrera, pero una de las posibilidades, no necesariamente la Secretaría General, pero una de las posibilidades tiene Raigambre Nacional Popular Genuina. Creo que va a haber modificaciones, como lo habíamos advertido, en la CGT a futuro, y se marcha hacia una confederación junto a la CTA en el mediano plazo. ¿Vos no creés que, por lo menos en lo que va a surgir en agosto, es un triunvirato en la CGT? Uno de cuyos integrantes es Smith. Sí, que Smith va a tener presencia, estoy seguro. A ver, no sé si esto va a tener forma consejo directivo o triunvirato. Eso no tengo respuesta, creo que ellos no lo saben tampoco. A mí lo que me sorprende es que en ese triunvirato sí surge un tal Acuña de los grafistas que forma parte de ese aborto que es la llamada CGT de Barrio Nuevo, que es una picardía notable porque de todos modos no tienen envergadura, ¿no? Puede llegar a tener un lugar decorativo en la comisión directiva, pero se va a ir licuando su poder. Claro, pero imagínate que alguien que tiene representa un sindicato que nunca para cuando se llama un paro, que son los gastronómicos. Bueno, los garajistas, no sé qué otro más. Es la picardía de Barrio Nuevo de haber convertido un sindicato en una central sindical, ¿no? Es una agrupación chica, además, sí, estoy de acuerdo. Pero me parece que se van ordenando las cosas, se van sincerando. Es un tema de tiempos. Bueno, tanto en lo social sobre la reacción frente al ajuste como
en el movimiento obrero y la capacidad de convocatoria por ese mismo dato, casi numérico, te diría, sobre la reacción social. Ahora, también al lado de la brutalidad, porque es de una brutalidad notable las declaraciones de distintos funcionarios del gobierno, de los cuales creo que prácticamente ahí se lleva la premio, corona, sí, ¿no? La Copa América. Sin embargo, tomá en cuenta esto simplemente como ni siquiera como una postdata a esto. Estos tipos van a echar el resto del año que viene. Estos no son de la Rúa. Esto es el poder económico. Y estos tipos, el poder económico y el poder económico tomó en cuenta lo que hizo en la década del 30. Librecampistas, ultrans y demás. Cuando la crisis los apretó, fueron proteccionistas. Al diablo con la doctrina. Vamos a salvar nuestros intereses y lo vamos a salvar creando juntas de grano, la Corporación Argentina, bueno, todo lo que haya que hacer en contra de lo que siempre dijimos. Y seguramente, si sortean este año, el año que viene echarán el resto para ganar las elecciones del 2017. Ahí se define la posibilidad de que ellos continúen o no cuando venza su primer mandato. Para tomarlo en cuenta. Te lo digo porque ojalá la presión electoral sea tan fuerte. Ojalá sea tan fuerte. Más fuerte que el capital financiero que los titiritea. ¿Cuánta gente con gripe que hay, me está picando la garganta. Pero ¿cuánta gente? Pero es decir, llamas a 3 periodistas amigos, los 3 están... Digo, guarda con eso que proporcionalmente me parece un tema grave, que no se informa tampoco. No sé, y tampoco con el dengue, que el año que viene será un problema, pero... Y andan haciendo cáscara con que en Brasil hay que vacunarse. Chikungunya o Zika, y el problema está en Brasil. Guarda con eso, que es todo propaganda. ¿Cómo viviste la final? ¿Vamos a ver la señal fútbol? Vamos a la señal fútbol.